Padre, te doy gracias en esta tarde, maravilloso Dios, que nos reuniste una vez más a todo el grupo que estamos aprendiendo de tu palabra, Padre amado. Agradezco por mis hermanos que están escuchando, Padre Santo. Bendice al Pastor Fernando, que nos des a cada uno sabiduría para que comprendamos este tiempo que te vamos a ofrendar, Santo Dios. Que tú nos enseñes, que tú nos des más sabiduría cada vez más para que nosotros seamos aptos para poder seguir tus Ujú. pasos, Padre. Te damos gracias en esta tarde maravillosa. Dios, te agradecemos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bien, ¿cuántas veces habéis leído las epístolas que vamos a ver hoy? Yo una. Ok. Pero lo suficiente para hacer los deberes. Bueno, los deberes son lo de la semana pasada, pero también te refieres por los deberes de esta, ¿no? Ok, vamos a ver entonces. Yo Estamos en que la los tengo página. casi todos hechos ya. Ok, vaya, ya te has ido adelantando. Lección capítulo 6, donde vemos ahí las No, estamos en Roma, epístolas. no quedamos romanos. Ay, es verdad, sí, lo tenía preparado para comenzar en Romanos y ves tú que, si es que a mí esto me descontrola. Ok, Romanos. Gracias por decorarme, lo tenía preparado incluso para ver algunos versículos de Romanos y me lo salto. Página 80 del libro. Ya, bien. Romanos, comenzamos, luego pasamos a las epístolas de la cautividad. Vale, página 80. El libro de Romanos es probablemente el más estudiado y que más ha influenciado de todo el Nuevo Testamento. Prácticamente todos los grupos cristianos basan sus creencias en esta epístola. Si lo has estudiado, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho porque es una de las asignaturas que yo enseño, el libro de Romanos, y de una manera magistral. Pablo está argumentando. Recordemos que Pablo no ha comenzado la iglesia de Roma. Recordemos, alguien está queriendo entrar. Admitimos a Sara. Hilda me parece que no. Recordemos que Pablo... Hola, Sara. Conectar con el audio. Está conectando. Recordemos que Pablo no ha ido a Roma, pero quiere llegar a Roma porque quiere, a través de Roma, establecer su base para lo que sería el Imperio Romano de Occidente. De Occidente ha usado Antioquía para... para llegar hacia lo que sería el Imperio Romano más hacia Oriente, pero ahora quiere llegar. Entonces, él envía esa epístola como una forma, como unas credenciales, como un currículum, y eso nos da la ventaja de que vemos una exposición teológica de manera increíble de lo que podíamos entender que es la teología cristiana, ¿no? Entonces, por eso dice aquí que es el libro más estudiado y que más ha influenciado de todo el Nuevo Testamento. Lugar, fecha de redacción. Bueno, en el capítulo 15 se nos habla de las circunstancias de la composición de la epístola, ya que Pablo está expresando que desea ir a Roma, ¿no? Esas son las circunstancias, ¿no? Sobre todo para predicar las buenas nuevas, como he dicho ya, digamos, en la parte del Imperio Romano de Occidente. En esta época, estamos entre 57 y 58, se encuentra en Corinto, donde estuvo por un periodo, recordemos, de 3 meses, antes de ir a Jerusalén. Aprovecha esta estancia, 3 meses, para escribir la epístola a los romanos, por lo cual entendemos que la epístola a los romanos fue escrita desde Corinto. Pablo escribe desde la casa de Gallo, bueno, y manda saludos a diferentes personas, no es muy importante esto. Bien, la iglesia, ¿quiénes son los destinatarios? La iglesia que está en Roma. Esta iglesia debió ser fundada en alguno de los viajes de los apóstoles. No sabemos quién fue el que viajó hacia Roma y quién estableció la iglesia. No lo sabemos. Autenticidad. Nadie discute de que Pablo es el autor, aunque, como él mismo reconoce, como podemos leer en el capítulo 16, versículo 22, él está dictando la epístola a Tercio, y a Tercio actúa como secretario, ¿no? Esquema conceptual. La exposición que Pablo hace de esta epístola es la más sistemática, por eso me gusta. Pablo va de una cosa a otra, luego nos vamos a acercar, vamos a abrir, tener vuestra Biblia en mano para acercarnos y ver cómo Pablo va de una cosa a otra. Pareciera que algo que acaba de exponer
siembra cierta duda y en el siguiente, digamos, en la siguiente parte del Evangelio lo aclara, ¿no? Entonces, de manera sistemática pone un fundamento, pone una hilera de ladrillos y luego pone otra de una forma, como digo, magistral. Entonces, la exposición que Pablo hace de esta epístola es la más sistemática de todas ellas. Presenta una visión en conjunto de la doctrina cristiana, aunque es digno de mencionar, bueno, es digno de mencionar, no sé por qué el autor entiende que es digno de mencionar que, por ejemplo, aunque está exponiendo la doctrina cristiana, en ningún momento, por ejemplo, habla de lo que conocemos como la Santa Cena o la Mesa del Señor. ¿Qué más podemos decir? Bueno, aquí hay un esquema en la página 81 de... Vosotros tenéis todos el libro, ¿verdad? ¿Tú también, César y Judith, lo tenéis el libro? No lo tenemos. No tenemos. No alcanzamos a Pero el PDF, si tenéis el PDF para poder verlo en el ordenador o en el móvil, porque sí lo envía al grupo. Bueno. No lo hemos abierto. Bueno, claro, con lo que habéis tenido recientemente, Sí. a lo mejor, vale. Recordadme que luego lo vuelva a enviar, aunque sea directamente a vosotros. Mandadme un mensaje, ¿vale? Vale, Hola, vale. Sara. Gracias. Gracias. Muy bien. Bien, pues el esquema, tenemos una sección de introducción, saludo y todo eso, acción de gracias, deseo de Pablo de ir a Roma, que se está exponiendo su voluntad en cuanto a esto. Luego tenemos sí una sección doctrinal. Entonces, si yo tuviera que pensar en la palabra clave del libro de Romanos, es justicia, la justicia de Dios. ¿Alguien más quiere entrar? Manuel, Adrián, adelante, Manuel. Es la justicia. Entonces, mediante el Evangelio habla que la justicia de Dios, digamos, justifica al hombre, pero por medio de la fe, el amor de Dios asegura la salvación. También luego aquí habla de la vida cristiana, sigue en el Espíritu, ¿no? Bueno, esto es muy somero, ¿no? Pero realmente se puede ver que el punto clave es la justicia. Pablo primeramente desnuda al hombre de su propia justicia, ya sea por su moralidad o por su... Ahí estamos. Hola, María. Digamos, por sus obras o por su religiosidad, nada de esto le vale. Bien, quedas desnudado y todos están separados de la gracia de Dios. Y luego tiene una sección de aplicación práctica. Ahora, fijaros que el libro aquí hace diferentes, no diferentes esquemas, porque el esquema es avanzando en función de los capítulos, pero sí diferentes perspectivas de estudio del libro. Esto aquí lo plantea, no lo plantea en otras epístolas, porque claro, las otras epístolas no tienen tanto contenido doctrinal que tú puedas, digamos, establecer una estructura de una manera o de otra. Entonces aquí hace, por ejemplo, una estructura bajo una perspectiva de estudio. Entonces, primeramente, aquí habla de una epístola para toda la humanidad. Toda la humanidad está implicada, o sea, esto no es un mensaje para una familia, para cierta nación, no, aquí toda la humanidad está implicada. Es un mensaje también hacia el pueblo de Israel y es un mensaje a la iglesia. Entonces sí, hay una sección universal, una sección hacia Israel y una sección iglesia. También vemos el movimiento de la epístola actuando alrededor del tema de la justicia, como está aquí diciendo, la justicia. De la condenación, entonces va de la condenación a la justificación, de la muerte del pecado a la vida en Cristo, del régimen de la vida, de la ley al régimen del espíritu y luego las implicaciones que tiene todo esto en la salvación y en la vida cotidiana. Bueno, también podemos, aquí incluso presenta un plan de la epístola, hablando del problema del pecado, la solución. La única solución, la justificación, la única forma de validar la justicia de Dios es a través de la justificación en Cristo Jesús. Luego habla del camino de la santidad, la salvación es universal, viviendo el amor de Dios, conclusión expedida. Entonces vemos diferentes formas de estructurar y podría ser muchas. Esto es muy somero, muchas de estructurar porque el contenido doctrinal de la epístola a los Romanos es muy fuerte, es clave. Términos clave, pensamientos. Por ejemplo, pensamiento clave, el Evangelio, poder de Dios, es para salvación a todo aquel que cree. Luego lo vamos a leer, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo de qué? Del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Luego habla del justo, el justo que solamente por la fe vivirá, o sea, por ningún tipo de justificación más. Luego
se presenta la justicia de Dios y luego la carne incluso aparece 28 veces. Bien. Y luego también el tema del pecado y la muerte. Aparece un total de 47 veces la primera y sobre la mitad más o menos de 47 y tantas 24, el tema de la muerte. Pecado, muerte y muerte al fin y al cabo es la consecuencia del pecado y lo que implica la muerte y la separación. Ahora vamos un momento al ¿tienes ahí? Al libro de Romanos. ¿Tienes la Biblia a tu mano? Si no, pues... pam. Bueno, aquí tenemos primeramente tenemos la sección donde estábamos diciendo en el versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vale, de acuerdo, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, aquí la clave, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esto es clave y de ahí empieza Pablo a desarrollar. Interesante que en el capítulo 1 Pablo está enumerando su inquietud, ¿no? Él está diciendo, me propuse ir, ¿verdad? Pero aquí, como dice el versículo 11, pero porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Bueno, si en algo os puedo edificar, pues me gustaría edificaros, porque deseo veros para comunicaros. Estoy en el versículo 11 del capítulo 1, a fin de que seáis confirmados. Dios ha comenzado. Mi única idea es poder compartiros algo. Fantástico. Pablo no llegó, entendemos que no. Vamos, si llegó a Roma, no llegó con la idea que tenía de ir a España y todo esto, pero sí llegó a Roma bajo otra forma, ¿no? Ahora, interesante que si uno va avanzando en el capítulo, me avanzo mucho. Por ejemplo, él está hablando primeramente, él desnuda, él habla al hombre, porque la ira de Dios se revela en el versículo 18 del capítulo 1. No sé si esto a veces... Sí, vale. Porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres en general, que detienen con injusticia la verdad. Entonces desnuda, no, tú no estás libre, ¿verdad? Luego le habla, en el capítulo 2, le habla al justo que se puede justificar a través de sus obras buenas, digamos, la persona moralmente buena. Oye, si esta persona es buena. Después, a partir del versículo 17, empieza a darle caña, por ejemplo, el versículo 23, cuando dice, tú que te jactas de la ley, le da caña al religioso que se jacta de su justicia en cuanto a la ley. Y entonces todo el mundo, oye, está fuera. Ahora, fíjate que me gusta cómo Pablo argumenta algo y él mismo entra en preguntas retóricas, ¿verdad? Para que realmente abrir la mente a una nueva idea, a un nuevo concepto. Por ejemplo, aquí en el capítulo 3, versículo 1. A ver, si tú ten tu Biblia a mano, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene entonces el judío? Pues tiene, vale, sí tiene, si al final todos están destituidos, aquí ninguno se salva, ninguno se justifica, entonces ¿para qué ventaja tiene ser judío? Hombre, es bueno en cuanto porque Dios hubo una elección, hubo un propósito, pero no nos justifica en cuanto al justo. Edison está incorporándose. Entonces, al final descalifica todo y al final llega a decir que no hay justo, no hay ninguno que se salve, ¿no? Y por eso dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ahora va diciendo, bueno, la ley es mala, todo esto, bueno, entonces va avanzando, voy a ir más rápido, luego ya en el capítulo 4, aquí estoy, ¿qué pues diremos en cuanto a Abraham? ¿Qué encontró Abraham? ¿Cuál era lo que tenía? Y luego sigue avanzando, por ejemplo, en el capítulo 5 encontramos ya que
Justificados pues únicamente por la fe. Tenemos paz para con Dios, únicamente por la fe, por la fe. Y ya, entonces, Pablo presenta la fe que abunda a través de la gracia. Y entonces luego empieza el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Entonces me encanta porque Pablo presenta algo que dice, oye, la fe y la gracia es suficiente. Y uno podría pensar, pues si la fe y la gracia es suficiente, pues entonces pequemos. No, ni mucho menos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también el versículo 15, ¿no? ¿Qué pues? Pecaremos, porque el versículo 14 termina diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? También, en ninguna manera. O sea, me gusta, ¿no? Como Pablo argumenta algo y pareciera que eso que argumenta puede provocar un pensamiento. Y entonces Pablo como se adelanta y dice, Pillín, tú estarás pensando esto y entonces yo voy delante de ti y te corto esa idea a través de otra argumentación. Y capítulo 7, cuando empieza a decir, ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley nos enseñorea que la ley se enseñorea del hombre, intentando que éste vive? Y vuelve a hablar de la ley, pero entonces luego empieza en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué le está argumentando que la ley no tiene valor? Pues entonces, si no tiene valor, pues no puedo estar bajo ella. No sé, es una forma, si has estado leyendo Romanos, como de una manera magistral Pablo va llevando el pensamiento de una cosa a otra, pero sabiendo que esto que está presentando, esa idea que presenta, puede provocar un pensamiento equivocado. Y lo corrige, como que se adelanta y dice, seguro que estarás pensando esto, y entonces lo corrige. Bueno, luego tenemos el capítulo 8 que entra de lleno en lo que es la preeminencia del Espíritu, ¿no? Ninguna condenación hay. En el capítulo 8 entra con fuerza. Apenas la palabra espíritu ha aparecido anteriormente. Creo que solamente una vez ha aparecido la palabra espíritu. Pero a partir del capítulo 8, bueno, tú miras, empiezas a ver 1, 2, 3, creo que no sé cuántas veces hay, pero un montonazo de veces que aparece la palabra espíritu, porque es por el espíritu, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más podemos decir? Luego hay 3 capítulos que son los capítulos 9, 10 y 11, como dice aquí. Capítulo 9 habla de la elección de Israel. Pablo hace un paréntesis para hablar de Israel. Ok, quiero hablaros de Israel y Pablo presenta el pasado, el presente y el futuro de Israel. El capítulo 9 nos habla del pasado, el capítulo 10 nos presenta, y sí, es verdad, habla del pasado y es un pasado glorioso, fantástico, qué increíble, fuiste elegido, pero es Dios el que escoge. Y aquí la palabra clave que emplea Pablo en el capítulo 9 es elección. Oye, Dios ha escogido. A Jacob escogí y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Porque he escogido. No es que uno sea mejor que el otro. Simplemente hay una elección de Dios. Por eso el capítulo 9 empieza por la elección de Israel. ¿Era mejor? No. Simplemente Dios tenía que elegir a través de quién tenía que revelarse y Dios eligió. Entonces hay una elección que es un privilegio. Vale, este es el pasado glorioso, fantástico de Israel y luego entramos en el capítulo 10, que nos habla del futuro. El futuro, digamos, que es el futuro de Israel, bueno, hablando del remanente, y Dios, o sea, como diciendo aquí, Dios no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Vale, no desechado, pero no pueden hacer nada si no reaccionen. Fíjate que esas palabras tan conocidas, justamente hablando de Israel, del presente de Israel, el versículo 9 y 10. ¿Dónde estoy? No, estoy en el capítulo 11, perdón. Casi será mejor si lo pongo así. Así sería mejor. Vale. Capítulo 10, versículo 9 y 10.
o 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fijamos que este mensaje, que lo aplicamos de forma universal para compartir el Evangelio, pero está dentro del presente de Israel, como diciendo, oye, vosotros tenéis que también pasar por la misma puerta. Para vosotros no hay un camino secundario, es Cristo y tienes que confesar a Cristo. Entonces, ese mensaje. Luego sí tenemos el capítulo 11, que nos habla de ese futuro. Hay un futuro, Dios no ha desechado, hay un plan, hay un propósito, y es lo que creemos. Pensamos que finalmente, y por eso a veces se habla de la última semana de Daniel, donde ellos van a venir al conocimiento o al reconocimiento de que Jesús es el Mesías que esperaban, y realmente en ese sentido, pues, por eso a partir del versículo 25 se habla de la restauración de Israel, ¿no? Entonces, ahora, ese misterio, Pablo habla de un misterio, qué es lo que hay y qué no hay, pero algo que debemos recordar que a veces hay gente que piensa que hay dos caminos o dos puertas o dos propósitos. Está el propósito de Dios a nivel general, con los gentiles, con todos los que no son judíos, y hay un propósito general con los judíos. Así a veces lo ha enseñado el dispensacionalismo. Pero debemos entender, por lo menos yo entiendo que no. Aquí solamente hay un tronco, solamente hay una vid verdadera en la cual todos tenemos que ser injertados. Es cierto que Dios comenzó con ellos y fueron desgajados, pero si se vuelven a injertar en la misma vid, en el mismo olivo. Y esa es la clave. Entonces, ahora yo creo que sí hay un protagonismo que finalmente muchos van a venir y de manera más... se está quedando sin tiempo. Oye, me acaba de mandar un mensaje que se acaba, no sé qué, de 40 minutos. Yo pensé que esto, según entendimos, funcionaba más allá de los 40 minutos. A ver qué pasa dentro de 10 minutos. A lo mejor de pronto dentro de 10 minutos se explota la bomba. Bueno. Vale, que hay un futuro y Dios sabe, ¿no? Y luego a partir del capítulo 12, deberes cristianos, y aquí tenemos estos versículos tan conocidos, ¿verdad? De Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y qué importante este texto, que me abre después el entendimiento a todo lo demás para que cómo debo vivir mi fe, mi vida en el Señor y ser transformado y tal. Y hay aquí enseñanzas, por ejemplo, capítulo 14, cuando habla de los débiles en la fe. Bueno, versículo 23, cuando dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Creo que lo mencionamos la semana pasada. Qué interesante, ¿verdad? Pablo habla, bueno, si comes, pues, oye, tienes la convicción de comer; si no comes, pues tienes la convicción de no comer, pero hazlo por fe, o sea, hazlo en función de una convicción. Muévete en función de convicciones. Hoy puede que tengas una convicción, pero mañana tendrás otra convicción. Deja que Dios te convenza a través de su palabra, de su espíritu. Tal vez hoy piensa de una manera, mañana pensarás, porque hay una evolución, siempre hay una transformación. Dios es un Dios de procesos. Cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño, juzgaba como niño, para cuando ya fui hombre. Y igual ocurre con nosotros. A veces cuando teníamos cierto entendimiento, teníamos una convicción y hacíamos o no hacíamos ciertas cosas igual. Pero siempre debemos ser personas que nos movemos por convicciones. Si somos personas que nos movemos por convicciones, Dios buscará siempre convencernos para que así actuemos en fe. Bien, y así termina la epístola. Una epístola increíble, la epístola a los romanos. Como digo, de forma magistral, Pablo va poniendo los cimientos de esa doctrina y va argumentando. Como digo, argumenta una cosa y pareciera que en su argumentación provoca cierto pensamiento, y él antes se adelanta y dice, ¿qué piensas? ¿Que entonces tal? No, que iba corrigiendo, así va edificando, como yendo de la A a la Z, paulatinamente y en orden. Y eso, por eso se dice que es la enseñanza con más contenido sistemático. De una manera sistemática, Pablo va avanzando en ese sentido. ¿Alguna pregunta en cuanto a Romanos?
¿Sí? ¿No? A ver, a ver si voy manejando esto mejor. Vale. ¿Preguntas? ¿No? Vale, pues en página 83 entramos en la epístola de la cautividad, que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, las epístolas que definimos como epístolas de la cautividad o del cautiverio. Sabemos que ya hemos hablado, Pablo sufrió varios encarcelamientos, de ahí la dificultad a veces de situar con exactitud cuándo escribió cada una de ellas. Entonces, Pablo, ¿por qué de la cautividad? Porque Pablo a veces lo menciona. Pablo la menciona que está preso, está prisionero, y entonces de ahí escribe. Situarlo a veces en el tiempo, porque dentro de sus últimos años estuvo en 2 periodos, estuvo encarcelado, y también tuvo otros periodos en sus viajes donde también tuvo algún periodo de encarcelamiento, pero bueno, sobre todo en la parte final. Bien, vamos a Efesios, una nueva sección de escrito de Pablo, nuevo por la situación propia y personal del autor. Hay varias razones posibles para comprender la razón de escritura de este escrito. Una de ellas es la insistencia del apóstol sobre la necesidad que tienen sus miembros de posicionarse a favor de la verdad y cómo vivir en la unidad de la fe. Estamos hablando en cuanto a Efesios como razones. Lugar y fecha. Bueno, lógicamente se les escribe a la iglesia que está en Éfeso. Recordemos, voy a poner aquí otra vez. Podéis ver, no sé si lo veis muy bien, depende si estás con móvil, él va a escribir a las iglesias que están prácticamente en Asia Menor, lo que se conocía la provincia romana de Asia, y aquí está Éfeso. Recuerda que tenemos a Éfeso aquí, ¿lo estás viendo? Más o menos, en este mapa. A lo mejor si en este mapa lo pongo más grande, a ver si lo pongo más grande, vale, y entonces de nuevo Éfeso está por Sí, aquí. yo lo veo. ¿Lo ves? Complicado, ¿no? Con el móvil. Sí, yo lo veo. Vale, como se está Pero grabando. lo veo ahí. Vale, Éfeso está aquí. Mira, aquí está Esmirna, donde está Gabriela, cerca de Éfeso. Izmir, la actual hoy día se llama Izmir. Bueno, pues va a escribir a Éfeso, va a escribir a Colosas, digamos a los colosenses. Luego veremos que pareciera que él no estuvo físicamente en Colosas. Recordemos que no se menciona en los viajes que hizo. Pero cuando estuvo 3 años en Éfeso, seguramente la influencia de él, de sus discípulos, fue la que estableció la iglesia en Colosas. Mira, aquí tenemos cerca de Colosas también, cuando veamos la epístola a los Colosas, se habla también de la epístola de la Odisea, o se habla también de la Odisea, que incluso se dice, oye, se dice a los colosenses, la epístola que os envío a vosotros, dejársela también a los de la Odisea, y luego que ellos os dejen a vosotros la de Colosas. Eso nos da a entender que Pablo escribió más de lo que tenemos nosotros registrado en la Biblia. De hecho, aquí está diciendo que escribió también una epístola, una carta a la Odisea, pero no tenemos, por lo menos no tenemos constancia de esa epístola, ¿no? O a lo mejor recordar cómo cuando estableció el canon bíblico, a lo mejor sí había cierta copia o cierto fragmento de esa epístola, pero no se entendió que tenía una importancia para ser tenida en cuenta como algo, digamos, canónico, ¿verdad? Para toda la iglesia, tal vez porque no se difundió mucho, porque era algo muy particular, no lo sé, pero lo que sí dice, cuando escribe a los colosenses, le dice la epístola que ha enviado también a la Odisea. Aquí está Colosenses, aquí está la Odisea. Recordar que también vamos a ver la epístola a los filipenses. Filipo, recuerda que Filipo está aquí en su segundo viaje misionero cuando hizo el llamado macedónico. Desde Troas pasó, aquí lo estamos viendo, pasó a Filipos, ¿verdad? Y de ahí a Tesalónica, y de ahí a Atenas, y de ahí, digamos, en esta otra parte, detrás del istmo de Corinto, aquí está Corinto. Vale, pues es lo que vamos a estar viendo ahora. Efesios, Colosenses, Filemón, que también vivía en Colosas, y también luego estaremos viendo la epístola a los filipenses, que ya lo encontramos en Macedonia, en Europa. Bien. Estamos en Efesios.
recordad, bueno, era la ciudad importante, digamos, era la capital, de hecho, la capital de la provincia romana de Asia. Por eso Pablo se quedó en Éfeso. Cuando, digamos, toda esa parte que hemos visto de estas otras iglesias, pues es lo que se llama la provincia romana de Asia, ¿no? Y la capital era Éfeso. Recordemos la historia de que tenía un templo muy famoso a Artemisa o a Diana. Artemisa era la diosa para los griegos, pero el paralelo para los romanos era Diana. Destinatarios, bueno, pues la iglesia que está justamente en Éfeso. Y Pablo tiene, como dice aquí, destinatarios la intención de influenciar sobre los judíos para que acepten que Jesús es el Hijo único, como dice aquí, de Yahweh, de Yahvé. Ya llamo como a algunos les gusta decir Yahweh. Pero que a veces había cierta reticencia con esto. La autenticidad, no hay dudas de que era una epístola de Pablo. ¿Qué más podemos decir? Esquema interno, pues podemos hablar que Pablo presenta el plan de Dios en vista a la entrega del hombre. Entonces la iglesia es presentada como el cuerpo de Cristo y es la primera vez y es a la misma vez elegida por Dios. Tanto los gentiles como los judíos son un solo hombre nuevo. Ahora, como dice aquí el siguiente párrafo, es sin duda el texto más denso. Pablo, Romanos, era mucho contenido doctrinal y una enseñanza bien sistematizada, ¿no? Bien llevada. Ahora, Efesios tiene mucho contenido, pero es denso. Es como decir, wow, aquí necesitamos inspiración del Espíritu Santo para adentrarnos en cosas. Pablo habla de cosas muy profundas. Incluso a veces te das cuenta que el lenguaje perfecto, parece que está grabando. Bueno, pues seguimos. Seguimos, ¿vale? ¿Algún comentario? No me habéis dicho nada. ¿Algo más por Romanos? Ya que nos han interrumpido por aquí. No hemos podido hablar porque se ha cortado, o sea que no sabemos cómo quieres que hagamos el comentario. Bueno, ya estábamos en Efesios, pues bueno, ya, vale, venga, pues seguimos. Estábamos en Efesios, bien. Estábamos en el esquema. ¿Perdón? Estamos Sí, por el el esquema interno. Como decía, es el texto más denso. Sí, estaba diciendo algo que a veces te da lástima de Pablo, porque en el griego, y a veces es incluso difícil, él emplea unos superlativos. Hola. ¿Cómo? Sí, corta el micrófono si no vas a hablar. Vale, entonces Pablo quiere expresar cosas tan profundas que es difícil encontrar las palabras, el lenguaje adecuado, ¿no? Y entonces, por eso es muy interesante, por ejemplo, cuando aquí, luego leeré un poquito más, pero cuando el versículo 20 del capítulo 3 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿no? El mucho se queda corto, le añado el más, pero incluso aunque al mucho le añada el más, aún se me queda corto, mucho más abundantemente. ¿Por qué? Porque en el griego intentar buscar las palabras es algo tan increíble, tan superlativo, que faltan las palabras para describir lo que entiende en revelación, hablando de Cristo, del cuerpo y todo esto, ¿no? Por eso está aquí el autor, que es denso, es profundo, ¿no? No es una cosa decir, que puede decir, lo leo 2 veces y ya lo he cogido, lo he pillado, no tiene más historia que esto. No, aquí hay tela, aquí hay tela que cortar y necesitamos, oye, Señor, danos un espíritu, como mismo dice, de sabiduría y de revelación. El capítulo 1, cuando dice, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, ¿no? Entonces, bueno, y como dice aquí, es una obra exclusivamente teológica. Entonces no entran otros temas, es teología pura, pero con profundidad, densa, ¿no? De algo que tienes que estar rumiando, no es algo ligero. La unión con Cristo produce cambios de actitudes en la vida del creyente. En relación con Cristo, fijémonos bien, la partícula en
¿verdad? Ahí lo estáis viendo en el segundo párrafo de la página 84, la partícula en aparece 120 veces. Porque él intenta describir porque todo es en Cristo y eso, en Cristo. Como en el capítulo 6, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Afirmando continuamente la realidad en Cristo. Entonces, la gran preocupación aquí de Pablo es sobre todo eclesiológica. Cristo es el jefe de la iglesia, que es su cuerpo, ¿no? Es el jefe. No hay vida, no hay nada, tan solo en Cristo. Bueno, esquema general, hay una sección doctrinal, el misterio. La palabra, por ejemplo, la palabra misterio aparece 7 veces en lo que es en toda la epístola, ¿no? Aquí lo menciona y quiero deciros algo. A veces aquí el autor, no sé por qué, tiene errores. A veces pone algunos textos, alguna referencia, capítulo tal, versículo tal, pero tiene errores. He detectado alguno y yo no sé si tú al estudiar alguna cosita has detectado alguno más. Sí, ¿verdad? En algún versículo yo Sí, no sé si al transcribirlo o no sé qué ha pasado, pero ahí ya he visto algunos errores, ¿no? Y luego también lo veremos en Colosenses, ¿no? Por ejemplo, en la Reina Valera no he puesto a compararlo, porque aquí, por ejemplo, más abajo, cuando habla de términos clave, habla de misterio, y aquí pone 4 referencias, aunque, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 9, no aparece la palabra misterio. No sé si la aparecerá en griego, no es traducido al castellano. Pero en la Reina Valera 7 veces aparece la palabra misterio. Por eso es denso, es profundo. Es algo que uno necesita la guía del Espíritu Santo para adentrarnos en estas profundidades de Dios. Bien, misterio en cuanto al plan divino, Cristo a la cabeza y tal. Aplicación práctica, luego veremos incluso la oración de Pablo, aplicación práctica en cuanto al hogar, la vida del creyente, la vida incluso entre amos y tal, trabajo, padres e hijos y la armadura del creyente, ¿no? Términos clave, pues unidad, lugares celestiales, gracia y misterio. Pero vamos a ir un momento a la epístola y solamente resaltar algunos textos, ¿no? Algunos textos porque no deja de ser interesante. Quisiera preguntarte, al leer Efesios, ¿hay algo dentro de ese que estamos diciendo que es denso? ¿Hay algo que quisieras destacar, comentar, decir, por favor? Hablando de Efesios. Alguien que se anime. Si al final de GC, no sé por qué, funciona bien, no sé por qué no Amazon. Venga, Pedro, sí. Toma aquí una hora a ver si me aclara, pues no hago muy bien. Dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Versículo. Sí. ¿Qué versículo? El 6 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6 de Efesios. ¿Ya? Vale, ¿qué quieres decir? Yo tengo la duda de las palabras vanas. Palabra vana que es como una persona, no sé qué. Claro, algo vano es como algo hueco. Es como cuando vas a comprar una almendra y abre la almendra, no tiene nada. Y dice, oh, está vana, está hueca. La has comprado por la apariencia que tiene, pero no tiene interior. Entonces, o sea, no hay profundidad. Nadie os engaña con palabras vanas, simplemente palabras huecas, palabras sin profundidad, sin sustancia. Es algo vano. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna reflexión en cuanto a un versículo, alguna pregunta? En cuanto a Efesios. Bueno, capítulo 1 empieza ya a decir, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, según su beneplácito, que su beneplácito, si fuera en un castellano nuestro, lo podríamos traducir según su real gana, o sea, según su real voluntad, ¿no? Es como decir, oye, ¿por qué? Porque le dio la gana. Dios en su beneplácito, su voluntad, así le plació, así lo estableció, ¿no? Y se propuso en sí mismo de reunir, fijaros la profundidad de esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, esto tiene tela marinera. Y es algo muy profundo, por eso vino Cristo a tomar toda autoridad, porque te digo algo, Dios, aunque era Dios, no tenía toda autoridad
Sobre todo. A ver, aquí está diciendo ya una herejía por aquí asoma, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía que... No había autoridad, por ejemplo, sobre la maldad. La maldad se manifestó, pero Dios no podía vencer la maldad si realmente... Por eso Cristo Jesús tuvo que vencer. Por eso, como dice Filipenses, en su humillación se le exaltó hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La pregunta es, ¿toda rodilla se hubiera doblado si él no hubiera hecho lo que hizo? Sería la pregunta. Alguien que me diga algo. ¿Toda rodilla se hubiera doblado si él no hubiera hecho lo que hizo, siendo Dios? ¿Era Dios? Sí. ¿Sí qué? No, que él era 100% Dios y 100% hombre. Vale, Naturaleza. la pregunta es, repito, toda rodilla se doblará. Filipenses, ¿verdad? Nos dice esto. Sí. Filipenses, lo vamos a leer ya que estamos también con Filipenses. Cristo, el capítulo 2, versículo 9. 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te pregunto, ¿habría tenido derecho Cristo, Dios, siendo Dios, de que toda rodilla se doblara ante él y confesara su nombre si él no hubiera hecho lo que hizo? No. Sí, yo creo que sí. Porque es Dios. No creo. Entonces, ¿para qué hizo? Si era Dios, ¿para qué hizo lo que hizo? Claro. Eso lo que hizo porque el hombre estaba separado de Dios. Entonces, él como iba a la cruz, reconciliar a la humanidad con Dios. Pero él hizo hombre, por ejemplo, él era Dios. Recordad Romano habla de justicia. Entonces, la justicia de Dios tenía que ser vindicada para que la justicia, tener autoridad para quebrar la justicia. Es como decir, solamente, imagínate que la ley nuestra es quebrada. Solo alguien que ha vencido, solo alguien que al final incluso está, porque ha cumplido la justicia. Es como cuando dicen, una persona no puede ser condenada 2 veces por el mismo delito. ¿Vale? Si no lo hace. Entonces, ¿cómo? Si no lo hace. Sí, claro, si no lo haces, pero por el mismo delito, si no haces de nuevo, pero no es el mejor ejemplo, pero realmente está por encima de la ley, porque fue cumplida, la justicia de Dios fue vindicada. Entonces, os digo algo, Cristo Jesús no había tenido ese derecho, por eso se lo ganó. Se lo ganó no por ser Dios o por ser el Hijo de Dios, sino por lo que hizo. Entonces, al vencer, tenía la autoridad de quebrar la maldad, porque tenía toda la justicia por su obra de quebrar la maldad. O sea, es como decir, y al poder quebrar la maldad, podía quebrar nuestras cadenas. No sé si me entiendes. Y trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Si no, no lo pudiera haber hecho. Como Dios, nos tenía que haber condenado a todos, por supuesto. Pero realmente Él tuvo autoridad. Él tuvo autoridad. La cuestión es que aquí es un misterio. Es un misterio, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios desde antemano ya sabía todo lo que iba a ocurrir. No le sorprendió ni el pecado del hombre, y sabía el plan perfecto, que el plan perfecto es que tendría que venir, que tendría que morir, pero en su muerte tendría autoridad sobre todo. Ya nada estaría bajo la autoridad suya. Y entonces, por eso dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas porque no estaban reunidas, porque habría cosas que se podría escapar, habría la maldad, podría decir, tú no tienes autoridad sobre mí, no puedo ser vencida, pero Cristo al vencerla pudo reunir bajo su pie, como dice también versículo 20, 22, y sometió todas las cosas, cuando fue exaltado, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies, lo que da a entender que no todas las cosas estaban sometidas bajo él, aún siendo Dios. No sé si me entendéis, es lo interesante. Es lo interesante. Entonces, Dios se propuso, mira, hay un plan para que detrás de todo esto, al final todo quede bajo la dispensación del cumplimiento de los tiempos, todo quede bajo la autoridad de Cristo. Bueno, es un plan, es un misterio, es denso esto.
Por eso leerlo así de forma facilona. Y bueno, qué decir, por eso dice Pablo aquí en el capítulo 1 que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, ¿no? Y me voy solamente hacia el capítulo 3, porque es muy interesante. Antes hemos hablado de la estructura de cómo la oración de Pablo, qué es lo que le hace doblar la rodilla a Pablo. A veces, ¿por qué tú y yo doblamos rodillas? ¿Por qué debemos orar? Y aquí dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, el Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé, o sea, lo que me hace orar por ti es esto, que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces. Estas palabras plenamente capaces de comprender, igual que cuando dice mucho más abundantemente, son unos superlativos, es algo, intento utilizar el lenguaje para describir cosas muy grandes. Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y fíjate que aquí está dando un eje de coordenada de 4 elementos, ¿verdad? Que sería un cosmos. Normalmente hace falta 3 para algo tridimensional, pero aquí es mucho más, es un cosmos, ¿verdad? Por eso siempre bajo un elemento de cuatro, un eje de 4 coordenadas es lo que se define por un cosmos. Es tan grande, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda, fíjate, para que seáis llenos, no de una poquita. Tú puedes pensar en la plenitud de Dios, a que Dios es muy grande. Y sin embargo dice que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Esto es tela marinera. ¿Cómo puede ser eso? Llenos de forma continua, no de algo. Que Dios os toque un poquito, que Dios derrame su gracia sobre vosotros. No, seréis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al ser la gloria. O sea, que aún así, aunque tú pidas y ores y no lo entiendas, tranquilo, que Dios quiere obrar mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes, según el poder que actúa en nosotros, al ser la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es muy denso. Si, por ejemplo, otro día os hablé del versículo más largo de la Biblia, no sé si llegué a deciros, creo que sí, os dije que estaba en Efesios, ¿verdad? Sí, creo que dijiste, no sé si fue Efesios 1 o Efesios... ¿La has encontrado? Sí, dijiste que era Efesios 1, del 13 al... No, que estaba en Efesios 1. Pues va del 15 hasta el 23, si te fijas, es una sola frase. Pues, por ejemplo, cuando tú a mí, de las materias que yo estudiaba en el instituto, cuando estudiaba todo esto, en los estudios que hice, siempre lo que menos me gustaba era la lengua. Soy más de números y de ciencias. La lengua la tenía atravesada, nunca me ha gustado, pero eso de las estructuras morfológicas, hacer el síntesis, ¿no? De las frases, todas esas cuestiones, no sé, Sara nos puede decir cosas, nos tendrá más actualizado ella. ¿Verdad? Sujeto, verbo y predicado, que es lo más simple, ¿no? Vale. Y nos dice, bueno, pues como una frase, ¿no? Tiene que tener un contenido y hay que leer toda la frase para ver los matices de lo que, porque una frase contiene pues una sentencia o contiene una información o lo que sea, ¿no? Pues fíjate, tú o sea, aquí no hay ni un punto aparte, ni un punto seguido. Todo es coma, coma, coma. O sea, que es parte de la misma frase. O sea, tienes que intentar, por eso, imagínate que te dicen, hazme ¿cómo sería? Un análisis morfológico de esta frase. ¿Por qué? Porque y dices, wow, pero es que pareciera que aquí está hablando de muchas cosas. No, es lo mismo. Es el mismo contenido, es la misma sentencia, es la misma frase. Y entonces dices, bueno, esto está denso. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Vale. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, pues luego pues sigue apuntando hacia más cosas, luego habla de los ministerios y hablando de perfeccionar a los santos y palabra que tienen y todo esto. Capítulo 6. Y luego entra en el terreno práctico, algo muy importante, ¿no? Porque la gente no se da cuenta, siempre saca el contexto. Hay que coger el contexto del capítulo 5, dice, andad como hijos de luz. Oye, andad como hijos. Y da unos cuantos fuertes versículos de forma personal. Tú. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad. Y luego
da ciertos ejemplos prácticos. Primero tú a nivel personal, luego las relaciones para con otros y entra en el matrimonio. Después entran las relaciones con otros hablando de los hijos o de los jefes con los... O sea, si todo esto, si tú cuidas tu vida interior, si tú cuidas tu vida de matrimonio, si tú cuidas tu vida de familia, si tú cuidas tu vida de trabajo, sea porque eres el jefe o un empleado, mira, todo te va bien. Luego le dice, por lo más, tú haz lo que tienes que hacer y luego por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ya está. Y esta es la clave. Que luego algunos solamente se fijan en el capítulo 6 de, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Cuánta gente ha estudiado estos 2 versículos, pero no ha estudiado el resto de la epístola. y hemos creado más como Hollywood, nos hemos creado un montón de películas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, Y dice, bueno, aquí hay tanto contenido que la gente prefiere entretenerse solamente en esos 2 versículos, cuando lo que está diciendo desde el capítulo 5, dice, si tú haces interiormente lo que tienes que hacer, cuida tu matrimonio como Dios quiere, tus hijos, tú no sé qué, no sé cuál, los demás te fortaleces en el Señor y el enemigo no va a tener dónde entrar, porque Pablo desde el principio está cerrando las puertas en tu vida interior, en tus relaciones. El enemigo no va a poder hacer nada. Por lo demás, lo que no puedes hacer, como decíamos una vez, yo me ocupo pero no me preocupo. ¿Está Edison por aquí al final? Sí. Sí, estás por aquí. Sí, está por acá. Fantástico. Yo me ocupo, pero no me preocupo. Si tú te ocupas de tu vida interior, si te ocupas en tu matrimonio, te ocupas con las relaciones en la familia, en el trabajo, no sé qué, luego por lo demás, te fortaleces en el Señor, el enemigo no puede hacer nada. Sí, por supuesto, revestido, porque ahí ya estaré revestido. Tomo la armadura, pero la armadura la he tomado desde el capítulo 5, versículo 1, haciendo lo que tengo que hacer. No puede ser que pase por alto desde el capítulo 5, me olvido del contexto y luego quiero tomar la armadura espiritual y hacer cosas que a veces la gente habla más de cosas, a lo mejor de ciertas dinámicas espirituales, en vez de ese sentido práctico y contundente de hacer lo que se tiene que hacer. No, es un ejemplo. Y claro, por supuesto que hay una lucha, pero recordemos aquí que aquí utiliza la palabra lucha, que a veces se ha hablado de la guerra espiritual y es muy diferente guerra espiritual que lucha. No tenemos lucha. La guerra la ganó el Señor. Yo de vez en cuando lo que tengo son luchas, ¿vale? Entonces, en esa lucha, pues si yo hago lo que tengo que hacer, como he dicho, del capítulo 5, versículo 1, esas luchas, cuando lleguen, me encontraré bastante fuerte para que el enemigo no tome ventaja en nada. Y por eso está pues, versículo 14 del capítulo 6, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí sigue adelante, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene una pregunta, una inquietud o algo que comentar sobre la epístola a los Efesios. Densa y profunda. ¿Un comentario? Fernando. Sí. En el capítulo 4, el versículo 23. Sí. De ahí de Efesios, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya que no entiendo ahí cuál es el espíritu de vuestra mente, si habla del Espíritu Santo o está hablando de... como no aclara bien ahí, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que te confunde? ¿La palabra espíritu? O sea, cuando dices renovado en el espíritu de vuestra mente, o sea, como si me ligara que la mente tuviera un espíritu. No, recordemos que hay palabras que se emplean en el campus. Cuando estudiamos hermenéutica, hablamos del campo semántico de una palabra, ¿no? Por ejemplo, si utilizo la palabra caballero, caballero, ¿a qué me refiero? Pues me puedo referir a una persona que tiene un caballo y anda en caballo. O también me puedo referir a una persona que ha sido, porque todavía incluso creo que en España, o si no, pues en Inglaterra, todavía se nombran caballeros. Oye, ha sido una persona que ha sido reconocida dentro de
de la sociedad inglesa o dentro de la realeza como un caballero, porque eso viene de tiempos anteriores, como un caballero que no se está. Es una forma de honrar. También caballero se emplea socialmente cuando una persona manifiesta ciertos modales o como se suele decir, ya no, a las mujeres dicen ya no hay caballeros. Entonces, personas que expresan ciertos modales o me puedo estar, o simplemente, para mí no, simplemente lo estoy utilizando como una forma coloquial de hablar a alguien. Caballero, ¿me puede usted pasar la sal? Pues ya está. Entonces, el campo semántico de una palabra tiene muchas connotaciones. Igual ocurre con la palabra espíritu. No siempre que encontramos la palabra espíritu en la Biblia tiene que ver con espíritus, o el espíritu de Dios, o espíritus, o el propio espíritu del hombre. También, por ejemplo, tú sabes que el campo semántico de espíritu dentro del lenguaje español se le suele decir, oye, no tiene espíritu. Si yo a alguien le digo no tiene espíritu, ¿qué estoy diciendo a esa persona? Que no tiene vida, que no tiene sangre, que más muerto que no tiene sangre, que no tiene carácter, como decimos también el refrán, parece que tiene sangre de horchata. Macho, está más frío que no tiene espíritu, chico, un poco de espíritu, un poco de ánimo, ¿no? Entonces, también espíritu habla de tendencia, ¿verdad? Porque la palabra espíritu es neuma, entonces implica movimiento. Entonces, podría decir, la tendencia de estos días o la tendencia de la gente en estos días, pero también podríamos emplear el espíritu que movía a la gente en estos días. ¿Verdad que la frase concreta también es aplicable? ¿Verdad? Lo que está diciendo es tendencia, movimiento. Entonces, aquí ocurre igual. En el castellano, aquí cuando está diciendo y renovaos en el espíritu de vuestra mente, lo que está hablando de una tendencia, de un movimiento, de que eso tienes que tener espíritu de renovación, porque del principio, en el versículo previo, si te fijas, esto digo, requiere un Señor que ya no andéis, es movimiento, ¿verdad? Aquí lo demás tiene entendimiento entenebrecido, entonces tú no tienes que estar renovándose. Versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. No es que ya te has despojado, me tengo que estar continuamente despojando, pues ese viejo hombre a veces quiere volver, me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu. Me renuevo en una tendencia continua, como lo que hemos leído en Romanos 12, ¿verdad? En el sentido de esa transformación. Entonces, que eso sea una tendencia, que eso establezca una dinámica, que eso establezca un espíritu. Aquí la palabra espíritu tiene que ver con dinámica, tiene que ver con movimiento. No está hablando de un... No sé si me has entendido. No sé, Samuel. Sí, ya. Entonces, cuando dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, por supuesto, aquí mi mente, mi espíritu es interior, en la vida de mi espíritu con Dios, mi espíritu, pero aquí el espíritu de mente lo que está hablando es la corriente, la tendencia, o sea, que se note que hay tendencia en mi mente. Por ejemplo, es cuando estudiamos justamente, ¿cómo era esa frase? Es, por ejemplo, cuando hay una palabra que aparece en Romanos justamente, no, y en Corintios, es la palabra froneo, que implica movimiento, es como enfoque, o hacia dónde me enfoco. Y cuando aquí en Corintios habla de ser carnales o espirituales, ¿verdad? Y cuando tú enseñas esto, algo muy importante, yo por tener un pensamiento carnal no significa que soy carnal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero también igualmente yo por tener un pensamiento espiritual tampoco significa que soy espiritual. Claro. ¿Por qué? Porque, yo puedo tener pensamientos aislados. De vez en cuando, a un domingo tengo un pensamiento espiritual, pero eso no significa que soy espiritual. Igual, porque tenga un día un pensamiento carnal, tampoco significa que soy carnal. Es el espíritu de mi mente. No, es que esta persona continuamente, dinámicamente, está pensando siempre carnalmente. Entonces sí, soy carnal. ¿Estamos de acuerdo? Porque un pensamiento aislado ni me hace carnal ni me hace espiritual. ¿Qué espiritual soy? Porque he tenido un pensamiento espiritual. No, entonces es un carnal. Porque eso implica el 10% del movimiento de tu mente. Pensamientos aislados no me hacen. Pero ¿cuál es el espíritu de mi mente? La dinámica de mente. No, la dinámica del espíritu de mente siempre es carnal. Pues entonces
entonces mi mente será carnal. Pero si, aunque tenga un pensamiento aislado carnal, Dios sabe que a lo mejor el 70, el 80, ¿no? Por hablar de porcentajes, de los pensamientos de mi mente son espirituales. Busco agradar a Dios. Quiero realmente, y entonces es como un peso, la balanza. ¿Dónde está la balanza? No, es que aquí hay mucho más peso carnal. Oye, no, el espíritu que gobierna tu mente es carnal. No, aquí hay mucho más peso espiritual. Entonces el espíritu, la dinámica que gobierna tu mente es espiritual. ¿Me entiendes? Ahí espíritu tiene que ver con dinámica. Por eso Pablo está presentando cosas, pero dice, no porque un día lo hice, chico, pero no se trata de hacerlo un día. Se trata de una dinámica, de un espíritu interior, que se vea que te mueves en esa dirección. ¿Se entiende mejor? Sí, sí, amén. Perfecto. ¿Alguien más? Gracias. ¿Una pregunta? Es otra pregunta para ti. Venga. Fernando. Sí. Dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, no tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claro. Que habían sido predestinados según su designio, ¿no? Que Dios no improvisó nada, que como hemos dicho antes, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según su real gana, su voluntad, él dijo, nadie le obligó, él dijo, se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y para hacer esto, tú y yo entramos en escena. Porque en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según él. O sea, Dios no está, él no ha hecho cosas improvisadamente. Dios, todo lo que ha hecho está perfectamente hilvanado en función de su propósito. Y ahí entramos tú y yo. Y entonces, bueno, porque al final Dios dijo de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, dentro de ese misterio, pues Dios, para realmente que ese misterio se estableciera, pues dijo de contar contigo y conmigo. Está bien. Ok. Es que me ha chocado mucho ese versículo, me ha dado mucho, digo. La epístola a los Efesios, como digo, es muy densa. A mí es una epístola que un tiempo me cautivó. De hecho, perdí la Biblia, la hojita, y es, cuando te quieres meter, es algo que son misterios. Ahora, hay cosas que en Dios que son inescrutables. Si Dios no las revela, son imposibles de conocer. Dios tiene que revelarlas. Por ejemplo, el versículo, fíjate, Pablo cuando dice aquí, capítulo 3, versículo 8, no sé si lo podéis leer, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, también la palabra misterio, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Es un misterio escondido, creó todas las cosas, pero las cosas, aunque fueron creadas, no revelaban el misterio de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, fíjate, dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Mira, aquí hay otro misterio, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en que tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmaye. Vale, pero fijaros, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. ¿Sabes una cosa? ¿Estás entendiendo la densidad de este versículo? Lo que está diciendo es que Dios ha decidido que solamente a partir de ahora, porque somos el cuerpo, la expresión de Cristo, y por estar en Cristo, y por eso la partícula en que aparece continuamente aquí en Efesios, Dios da a conocer su voluntad a toda, no sé cómo decirlo, a toda la corte celestial, a todo el universo espiritual a través de la iglesia. O sea, eso lo que quiere decir que no solamente hay principados, cuando dice aquí principados y potestades, sí, en el capítulo 6 habla de principados y potestades de maldad, pero aquí dice da a conocer a los principados y potestades, o sea, como diciendo, incluso pensemos en el arcángel Miguel, en el arcángel Gabriel o todos los ángeles. Ellos se enteran de la voluntad del Padre cuando el Padre la expresa a través de la iglesia. Toma ya. ¡Wow! Escogidos en Dios para revelar sus propósitos.
Y el universo espiritual se entera de los planes de Dios cuando lo revela a través de la iglesia. Y lo revelará a través de la iglesia. ¡Wow! El hombre tiene una posición en Cristo siempre, por eso la partícula en que aquí aparece, ¿cuánto 120 veces hemos leído? En Cristo, la iglesia tiene un potencial. Aquí hay algo que se corren ventanas y velos de revelación de lo que somos en Dios, que no es cualquier cosa. Por eso a veces nos quedamos atrapados en los afanes de esta vida cuando hay cosas mucho más profundas que Dios ha determinado para la eternidad. ¡Wow! Y que los ángeles anhelan conocer, pero que solamente conocerán los planes y propósitos del Padre cuando lo revela a través de la iglesia. No sé si estás entendiendo, pero eso es lo que el texto está diciendo. Es inescrutable, pero es entendible, es revelado cuando Dios lo da a conocer a través de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, porque es el cuerpo en Cristo y de Cristo. Sí, no porque tenga un valor fuera de. Si no está en, no vale para nada. Amén. Pero fíjate, por tanto, esto también, lo que choca es esto. Los ángeles y demás que están con él no saben nada si no es a través de la iglesia. ¿De la iglesia? Lo regala la iglesia y después los ángeles se enteran por Pero la iglesia. es que nos quedamos en Efesios, nos perdemos en Efesios. Si es que, fijaros bien, si es que el capítulo 5, cuando empieza a hablar de someteos, incluso pasando por cosas prácticas como es el matrimonio, él habla del misterio de Cristo con su iglesia. Dice, ¿cómo dice qué versículo es? Capítulo 5. 32, versículo 32, fíjate, 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Algo muy importante, Pedro, no hables tanto porque se vete con el micrófono por aquí. Fijaros algo. ¿Qué pensáis? Que Dios, para poder poner un ejemplo de lo que es Cristo y la iglesia, utilizó el matrimonio, mira, para poder hablaros y haceros entender lo que es Cristo y lo que es la iglesia, os pongo el ejemplo, busco el ejemplo del matrimonio en la tierra. No, al contrario. Es al contrario. Todo lo que Dios ha creado físicamente es un sombra y tipo de lo celestial. Al contrario, para hablarnos a nosotros, para hablarnos a nosotros de lo que iba a ser eternamente Cristo y la iglesia, porque la iglesia es eterna, la iglesia no es algo que se queda en la tierra, la iglesia es eterna. Para hacernos entender, eternamente lo que implicaba Cristo en la iglesia, puso en la tierra el ejemplo, la sombra y el tipo del hombre y la mujer para que sea entendido la implicación eterna. No sé si lo entendéis. Entonces es un misterio. Entonces, si la mujer dice ahí que fue ayuda idónea, ¿sí? La iglesia fue establecida, creada como ayuda idónea de Cristo por la eternidad. Es como Dios la acercó y dice, sé parte. Y es ser parte de... Y hermanos, esto es algo superior a los ángeles. Por eso Dios... ¿A cuántas mujeres le molestaría? Yo me acuerdo, mi madre se enfadaba mucho con mi padre cuando yo era jovencito porque tenía una situación que tenían que decidir en mi casa y mi padre luego venía que había consultado con los amigos y la opinión de los amigos pesaba más que la opinión de mi madre y mi madre se enfadaba mucho. Y eso pasa en el matrimonio. Imagínate que tú consultas o a lo mejor el marido viene y dice, no, porque yo creo que mi hermano, mi mamá me ha dicho, bueno, la esposa se pondría de uña y digo, pues vete con tu mamá o vive con tus compañeros, ¿me entiendes? O sea, ¿qué opinión debe pesar, hermano? Tú y yo somos uno. Tú y yo somos uno. La opinión de los demás no importa. Tú y yo tenemos que llegar a un acuerdo y vivir en común acuerdo. Lo demás, entonces, lo importante, y Dios dijo, te voy a acercar, te voy a hacer parte de mí, incluso que todo esto, y compartir contigo. El llamado de la iglesia eternamente es increíble. Pablo aquí lo presenta, es un misterio. Y no es que para hacernos entender Cristo, la iglesia buscó en la tierra un ejemplo. No, es que para que entendiéramos desde el principio
el misterio eterno de Cristo con la iglesia, puso desde el principio el matrimonio en la tierra, para que se entendiera. ¿Vale? Bueno, Efesios, increíble. Filemón, ¿o alguien rápido quiere decir algo? Bueno, avanzamos. Filemón, carta dirigida a un cristiano o a una familia que vivía en Colosas, página 84, cuyo nombre figura con el título Filemón y lo suyo. Bueno, Filemón, lógicamente viene de la palabra fileo, que recuerda que es amar, en el sentido del amor filial, implica amante o afectuoso o cariñoso, la palabra Filemón. Vivía en Colosas, da a entender por la referencia que tenemos que vivía en Colosas, en cuya casa se reunían para la adoración los creyentes de esta ciudad. Entonces, cuando Pablo escribe a los colosenses, pues era a todos los que estaban en Colosas y entre ellos la casa o los que se congregaban en la casa de Filemón. Ahora, pero a Filemón le escribe una carta más personal por una situación que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? Pues aquí encontramos a Onésimo. Onésimo, que dice aquí, fue el destinatario porque Pablo quiere interceder a favor de Onésimo, un esclavo fugitivo de Filemón. ¿Cuál es la historia? Para hacerla corta, entendemos que Onésimo era un esclavo, porque entendemos que Filemón era alguien acaudalado, alguien con pelas dentro de la iglesia de Colosas. Entonces, se escapó, debía ser, no sé si antes o después de que se convirtiera Filemón, pero entonces, por lo que sea, Pablo viene a encontrarse en la cárcel con Filemón en Roma. Ahí lo da a luz espiritualmente, lo engendra en sus prisiones y lo manda. Debe ser que no solamente lo manda, sino que a lo mejor incluso, no sé por qué está en la cárcel, o cumplió cierta condena, o lo restituyen a su amo, no lo sé. Pero lo cierto que Pablo lo envía con una carta porque ha sido un colaborador, después que se convierte en alguien que Pablo estima y lo quiere enviar a Filemón y que lo reciba como si le recibiera él mismo. Esta es la historia. Aquí dice, Filemón se habría convertido mientras Pablo estuvo trabajando. Recordemos que estuvo en Éfeso 3 años, ¿no? Aquí se habla de Apia como su esposa, se da a entender que era su esposa, y también se habla de Arquipo como el hijo de Filemón. Año alrededor del año 62, destinatario Filemón, y autenticidad, pues todo el mundo, porque Pablo mismo se menciona 3 veces en la propia epístola, o sea que Pablo es el autor. Pues la iglesia, ¿y qué más podemos decir? Esquema interno, en la parte E. En esta epístola Pablo trata un problema privado, su problema privado que tiene repercusiones en la iglesia. Sí, tiene repercusiones porque todo eso, como Filemón actuara, pues iba a repercutir en la iglesia en Colosas, ¿no? Entonces el apóstol insiste sobre la dimensión del perdón, versículos 10, 18 y 19, y de la restauración y de una vida nueva, como Dios puede dar una vida nueva. Y fijémonos que aquí Pablo vuelve otra vez como esclavo. Filemón vuelve como esclavo, era esclavo de... Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón. Que me estoy liando. Onésimo vuelve otra vez como esclavo ante su amo Filemón, pero también vuelve como, oye, vale, socialmente soy esclavo, pero ante el Señor somos los dos igual de libres. No sé si me entiendes, porque el Señor hay una vida nueva. No hay esclavo ni amo, no hay señor o esclavo. Y entonces, algo muy interesante, pero que Pablo no aboga para que ya se ha convertido, pues ya no lo tengas como un esclavo. No, envía, cumple, oye, y es algo muy importante, ¿no? A lo mejor luego Filemón, cuando llega, a lo mejor le dio la libertad, le dio carta de libertad, no sabemos, pero indudablemente esto es como Pablo lo presenta. Entonces Pablo le pide a Filemón que reciba al esclavo, al esclavo que no deja de ser también su hermano en Cristo, que reciba al esclavo huido como hermano según la carne y según el Señor. Qué importante esto. Y entonces, ¿cómo podemos, aunque cosas socialmente cambian, el prisma cambia cuando estamos en Dios? Bueno, Pablo, algunos términos clave. Aquí, pues anciano, Pablo se presenta como un anciano. Yo creo que Pablo está... No, vamos a ver, se presenta
no lo quiero ver como una manipulación emocional. Y, ¿no? Me voy a presentar en el plan así, utilizo términos para tocarte el corazoncito y que lo recibas, ¿no? No, sino como un... no quiere emplear una autoridad espiritual, no se quiere poner en plan apóstol, se quiere poner en plan amigo. En plan, oye, estamos juntos, hemos recorrido la vida, tenemos una fe, hemos compartido muchas cosas. Yo como anciano me pongo a tu lado, o sea, no impone nada. Pablo no impone nada, sino como alguien compañero, un peregrino de camino. Pablo está hablando dentro de ese nivel para mí. Bueno, aquí habla de útil e inútil, hay un juego de palabras, porque en cuanto al nombre de Onésimo y también por su nombre y sus implicaciones o palabras parecidas en el griego, en cuanto que es útil, que no es un inútil o que también en el sentido del gozo. Y también incluso, fíjate, la palabra entrañas la utiliza 3 veces en el sentido de tierno afecto, ¿no? La palabra del griego implica las entrañas de un tierno afecto. Él quiere mover, pero no quiere mover por un sentimentalismo, ¿me entiendes? Manipulador, sino mover la fibra espiritual, oye, como hermano, como me pongo a tu lado como anciano, como en el Señor. Y Dios está en medio de todo esto, es como también es como presentar justamente. Y qué interesante, no sé si esto tiene que ver, pero Filemón, yo creo que su nombre obliga. Si tu nombre es Filemón y viene de fileo, de amor fraternal, oye, sé un Filemón para Onésimo y recíbelo en la fe. Entonces yo creo que si juega con el nombre de Onésimo también podría, también el nombre propio de Filemón que viene de fileo. ¿Alguna pregunta en cuanto a Filemón? No he pensado leer algún texto porque no. Colosenses, avanzamos. ¿Qué hora es? Media hora. Uf. Pablo en los versículos indica que fue escrita desde la cárcel. Bueno, Colosenses, otra vista de la cárcel, así lo indica y así lo entendemos. Lugar de redacción, Pablo está en prisión y se la entrega a Epafras. El contenido, eso sí, el contenido de la epístola es profundamente cristológica, con una definición doctrinal muy desarrollada. También aquí vemos una definición, Colosenses también es increíble, en cuanto a su profundidad. No es tan densa, porque a veces es difícil de digerir Efesios, pero es muy cristológica y con una profundidad doctrinal increíble, ¿no? También uno como está hacia el final de su ministerio, se escribió alrededor de años 62, uno puede ver la profundidad de Pablo, ¿no? Destinatarios. Pablo no conocía personalmente a los destinatarios, no había estado, bueno, posiblemente a Filemón y algunos sí, cuando estuvo en Éfeso, pero no estuvo físicamente, parece ser no estuvo físicamente en sus viajes en Colosas. Aunque tampoco podemos afirmarlo ni descartarlo, porque si 3 años y está cerca, como habéis visto en el mapa, está cerca Éfeso de Colosas, a lo mejor alguna visita hizo, no lo sé, pero parece ser que no hay testimonio de ello. Y da pie a que el fundador de la iglesia es Epafras, justamente. Aquí hay un error, aquí pone capítulo 1, versículo 8, pero no es el versículo 8, sino que es el versículo 7. Como no sé si puedo poner el texto en la pantalla, como el Zoom no lo he probado, no, así que si lees Ahí, Pastor, le aparece compartir pantalla. Lo puede hacer a la izquierda, una pantallita. Vale. Ok, vale. A ver. Pues si queréis aquí compartir. Lo dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Compartir pantalla cuándo? ¿Dónde? A la izquierda, abajo, justo inferior a la izquierda, el primer cuadrito. No. ¿Primer cuadrito cuál? Sí, a la izquierda le aparece el cuadrito como una pantalla, luego la mano y luego el del mensaje, ¿no? Sí. Luego el primero, usted pincha ahí y le va a aparecer en el centro varias pantallas y usted va a elegir la que usted quiera para que se muestre. No. No aparece.
Ah, vale, no, vale, sí, es que estaba mirando el otro menú. Vale, voy para otro lado. ¿Cuál versículo, por favor? Ah, bueno, lo dejo, vale, sí, no tengo que trabajar mejor esto, vale, que he trabajado el Zoom, pero no tanto aquí. El versículo 7, capítulo 1, versículo 7, aquí pone 8, pero es un error, es el versículo 7, ¿no? Que está identificando de los, como diciendo, ¿cómo dice exactamente? Jesús, creo que lo has leído, ¿no? Sí, dice, ¿Puedo como lo volver a habéis leer? aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro Claro, de Cristo para vosotros. como lo habéis aprendido de Epafras. Entonces, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro. Entonces da a entender que la iglesia fue establecido por él también. Y también da a entender en el capítulo 4, que no es el capítulo 4, versículo 8, sino el capítulo 4, versículo 16, donde dice cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, la Odisea. Y que la de la Odisea, o sea, la que han recibido ellos, la leáis también vosotros. Ahora, ¿tenemos la epístola de la Odisea? No, pero Pablo la escribió. Entonces, simplemente ese detalle, ¿no? Pero aún hemos visto que la Odisea y Colosas estaban muy, muy cerquita. Ahí lo que es en la provincia de Asia, la provincia romana. Sí, pero la Bien. Odisea sale como una de las iglesias cuando en Apocalipsis... Ah, sí, es mencionada una de las 7 iglesias de Asia, porque justamente el mensaje, las 7 iglesias de Asia, es en esa zona que hemos visto lo que era la provincia de Asia Menor. Entonces, Éfeso, Esmirna, la Odisea, Filadelfia, todo esto están ahí, todas cerquitas. Sí. Sí se menciona, pero lo que no conocemos es la epístola a la Odisea. Bien, iglesia, las falsas doctrinas amenazan la unidad de la iglesia, por ello Pablo les exhorta contra sus influencias falsas. Pablo considera que la iglesia está en peligro. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Lo dice en el versículo 2, capítulo 4, versículo 8, versículo 11, y lo reitera. Pablo está preocupado por esto, entonces, tal. Por ello forma a la iglesia sobre la verdadera naturaleza de Cristo, advirtiendo. Esto es muy importante, por eso la profundidad de la cristología de la epístola, ¿no? Que uno casi da gracias a Dios por los problemas que estaban amenazando a los colosenses, porque así nosotros tenemos una epístola con una profundidad cristológica increíble, ¿no? Pero dice, por ello, la figura, por ello forma la iglesia sobre la verdadera naturaleza de Cristo, advirtiendo de los peligros de ver la figura de Cristo bajo los prismas filosóficos griegos. Recordemos que ya empieza por ahí a asomar el tema del gnosticismo como un añadido peligroso. Y también incluso aquí se menciona algo, pareciera que ya asomaba por ahí cosas raras como un desenfocado culto a los ángeles. Igual, a veces nos seduce cosas y hay cosas que son superiores. Tenemos lo más superior, no te tengas los ángeles. Tenemos lo más superior que es Cristo, no te tengas que tener una teología profunda de Satanás. Que da igual todo eso. Adéntrate en Cristo y como hemos visto ahí, estando en Cristo. Pablo lo escribió, pero como dice aquí, la paternidad paulina sigue todavía en cuestión. Hay ciertas cuestiones que algunos han argumentado, pero bueno, pensamos y la gran mayoría da por sentado que fue Pablo, ¿no? Esquema interno, Pablo insiste sobre la persona de Cristo. Colosenses es propiamente una cristología, o sea, Colosenses, la epístola es una cristología, habla de Cristo y del Padre y habla de Cristo y la iglesia. Cristo y el Padre y Cristo y la iglesia, ¿no? Porque a veces algunos argumentaban, recordemos que una de las cosas que siempre ha sido más atacada en cuanto a Cristo es si era hombre, si no, si era hijo de Dios, si no, todo esto. Entonces, Pablo aquí presenta una cristología profunda de Cristo en cuanto al Padre y en cuanto a la iglesia. Pues, ¿qué más podemos decir? Página 87. Aquí hay un esquema, saludos y todo esto, y luego la sección doctrinal, la preeminencia de Cristo. Pablo después habla de la proclamación de este ministerio y advertencias contra las falsas doctrinas. Aplicación práctica en cuanto a la vida cristiana, por supuesto, siempre en aplicación práctica, que se puede llevar a principios generales de una vida en Cristo y también incluso en cuanto al hogar.
Términos, pues plenitud de Cristo y conocimiento y sabiduría. A ver, algunos textos, no sé si alguien quiere destacar algo, pero es increíble. Una vez más, capítulo 1, versículo 9, igual que le dice a los Efesios, también dice aquí, en Efesios dice que sea lleno de toda sabiduría y de conocimiento de la revelación de Dios. Aquí dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué interesante esto. Uno tiene que desarrollar una nueva inteligencia en Cristo. Al profundizar en Cristo, al llenarnos a tener una teología profundamente cristológica, pues igual uno desarrolla una inteligencia espiritual. Por eso, si uno desarrolla una inteligencia espiritual, no seremos fácilmente engañados. Y voy a volver a lo que me preguntaba antes Samuel sobre ese espíritu de nuestra mente. Tener pensamientos de vez en cuando en Cristo no hace que mi cristología sea profunda. Yo tengo que estudiar, yo tengo que adentrarme, tengo que procurar meditar, tengo que entender y adentrarme en todo eso. Eso desarrollará una inteligencia porque hay un espíritu, una corriente interior que me impele, que me empuja, que me catapulta hacia Cristo. Y luego, pues, pensando en Cristo, pues a partir del versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hemos dicho del misterio que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Poner todas las cosas en Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por medio de él hay una reconciliación, hay una autoridad. Por su obra se pudo realmente producir esto. Bueno, y sigue todo esto, y por eso más abajo todo esto es una realidad. Por eso el capítulo 1 termina en el versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por eso Pablo dice, para lo cual trabajo. Qué interesante esto. Si yo trabajo, ¿cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué trabajo? Yo para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Que realmente todo hombre y el todo de cada hombre, que esto es importante, digamos, entre en esa perfección en Cristo. Bueno, ¿qué más podemos decir? Pues si recordemos capítulo 3, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, oye, Cristo, sentado a la diestra, poned la mira a las cosas de arriba, o sea, en Cristo, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué interesante esto. Si hemos nacido en Cristo, a veces la gente dice, no, tengo que descubrir mi vida, ¿para qué estoy aquí? Bueno, tu vida está escondida. No la vas a descubrir si no la descubres en Cristo. Entonces, en la medida que tengas una profundidad cristológica y de quién es Cristo, tendrás una profundidad de quién eres tú. Te vas a descubrir, te vas a encontrar en Cristo. Entonces busca a Cristo, profundiza en Cristo, pon los ojos en Cristo y te encontrarás a ti mismo quién eres y para qué estás aquí. Interesante. Esto es profundo. Para que cuando dice aquí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, y lógicamente, pues Pablo va apuntando hacia esos sentidos que luego hay ciertos deberes, que es interesante, que luego se pueden llevar incluso al terreno, una vida nueva, una antigua, una vida nueva, porque si esto está, pues hay una vida nueva, y que incluso se traslada o debe de llevar fruto, incluso como dice aquí, dentro del matrimonio. Profundidad cristológica increíble. ¿Algún comentario, una pregunta, algo sobre Colosenses? Como dice aquí, términos claves, plenitud. Y luego como conocimiento, sabiduría, inteligencia y una vez más el concepto de misterio. Pero me gusta el concepto de inteligencia, ya que inteligencia me habla de capacidad de acción.
porque tenemos que entender la diferencia entre formación e inteligencia. Hay gente formada que no es inteligente y hay gente muy inteligente que no tiene tanta formación, pero es muy inteligente. O sea, entonces, ¿por qué? Es como la sabiduría. La sabiduría es la correcta aplicación de un conocimiento. A veces tengo conocimientos, pero no lo aplico bien. Eres muy tonto, chico. Tienes conocimientos, pero lo aplicas mal. ¿Cómo quieres que te definas? Pues fatuo, tonto. Entonces, necio. Pero si tengo conocimientos, aunque sean poquitos, pero los aplico correctamente, eso es sabiduría, o sea, eso es desarrollar una correcta inteligencia. Bien, ¿algún comentario, preguntas? Filipenses. Una pregunta. Sí. Tiene que ver cambio de mentalidad en la plenitud completa de llegar a la... Acércate al micro, Manuel. ¿Cómo? Repite. Tiene que ver con cambio de mentalidad, una metanoia, aquí en el versículo 1:9. Puede ser lleno de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tiene que ver con un cambio de mentalidad, una metanoia. Por supuesto, claro que sí. O sea, es desarrollar una nueva inteligencia, es un cambio de mentalidad absoluta. Es una nueva sabiduría. Son nuevos conocimientos que no se quedan simplemente ahí, que aportan sabiduría y que aportan inteligencia. Entonces, claro que es un cambio de mentalidad. Y una vez más dice que esto pide oración. Fíjate, lo decía en Efesios, ¿qué es lo que le hacía a orar a Pablo? ¿Por qué oro yo cuando oro? Yo oro por esto, porque sane a mi amigo, para que provea no sé qué. Pues mira, yo oro por la iglesia para que Dios os dé sabiduría, Dios os dé espíritu de... Ahí aparece la palabra espíritu en Efesios, al principio, capítulo 1. Dios os dé espíritu, o sea, tendencia, movimiento, espíritu de sabiduría y de revelación, conocimiento de Dios. Y aquí dice... Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Versículo 9. Ay, perdón, que estoy en Filipenses. Uy. No, perdona, me ha hecho 9. Bueno, pero Pablo también hablaba. Me he ido a Filipenses. Pero fíjate cómo Pablo, al final, en Filipenses también está apuntando hacia lo mismo. Todo. Pero también sí, justamente sí, no cesamos de orar por vosotros. Es que Pablo no deja de orar, sí, que Filipenses es lo mismo, no deja de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, sin querer queriendo, vemos que está totalmente análogo, corre en paralelo en todo ello. Que seáis llenos, sí, por supuesto, es una nueva mentalidad. Así, como dice también Pablo, es poder decir, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bien, ¿alguien más? ¿Os sigo? Y sí. Bueno, sí, yo. Vale, pastor, en el versículo 9 del capítulo 2, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mi pregunta es la siguiente, porque hay una parte en Mateo, que no recuerdo ahora el versículo, pero que habla como que dice que el Padre es mayor que el Hijo. Entonces, lo que quiero saber es si esto, lo que he leído ahora, tiene algo que ver con relación a, digamos, a la posición que ocupa el Hijo en la deidad. No sé si me debe entender. Sí, sí. Depende cómo lo enfoquemos. No en el sentido de jerarquía, sino en el sentido de honor. Es increíble como Dios, hemos leído en Efesios, que Dios se propuso poner todo bajo los pies del Hijo, honra al Hijo, y el Hijo siempre está honrando al Padre. Y ambos, ¿verdad? Vemos la honra del Espíritu hacia el Hijo y ambos. Entonces, yo no lo veo como un sentido de jerarquía. Bueno, pero al final, bueno, son uno, porque Dios es uno. Dice la palabra de Dios, también dice en Romanos, Dios es uno. Vemos una diversidad. Nosotros utilizamos en la palabra Trinidad, aunque esa palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Es cierto, es una forma de definirlo, pero vemos esa diversidad, ¿no? Pero Dios es uno. Ahora, dentro de ese uno y dentro de esa diversidad, ¿hay jerarquía? ¿Hay una posición uno mayor que otro? Yo creo que es como la función. Es la mujer, es el hombre mejor que la mujer, tiene
más posición que la mujer? No, sabemos que no. Pues espero que nadie me diga que sí, pero bueno. No, pero tiene funciones diferentes. Hay funciones diferentes. Entonces hay una función. Pero estamos los dos siendo la misma carne, nos unimos en propósito con funciones diferentes. Es cierto que a veces se habla de un sentido de una voluntad que parece que prevalece de la cabeza. Pero también es cierto, porque lo dice aquí en Efesios, que el marido ame a su esposa. Entonces, al final, si amo a su esposa, busco lo que le agrada. Pero al final, entonces, ¿cuál hago? ¿Estoy haciendo mi voluntad? O al amar a mi esposa, estoy haciendo lo que le agrada a ella. Entonces, al final, ¿cuál es la voluntad que prevalece? ¿La mía o la de mi esposa porque la amo? No sé si me entiendes. Son funciones. Igual en Dios. Pero sí vemos un sentido de honra. Al honrar, vemos como, y si pareciera que al honrar, pareciera que él tiene la preeminencia. Y yo me pongo a un lado. Pero no porque sea menos, sino porque yo decido honrar y ponerme... No sé si me estás entendiendo. Entonces, sí, perdón. Siga. Sí, para mí es un sentido de honra, no de jerarquía, no de imposición, no es decir, bueno, vale, es como, por ejemplo, tu jefe. Tu jefe es muy enrollado y te dice, venga, Edison, vete conmigo que vamos a tomar aquí un café, unas porritas y no sé qué. Y digo, oh, qué jefe más enrollado, y te lleva y te habla, no sé qué, del fútbol y te habla incluso de su familia y tú dices, jolín, me habla de tú a tú. ¿Me entiendes? Y tú dices, aquí somos iguales. Pero de pronto surge algo y de pronto al día siguiente te dice, que yo soy el jefe. No sé si me entiendes. Ahí, entonces, es como para recordarte, oye, que ayer estuvimos tomando y te invité a un café y me abrí, y parecía que éramos camaradas y amigos de toda la vida, pero hoy te estoy diciendo que yo soy el jefe. Eso no funciona con Dios. ¿Me entiendes? No vemos que bueno, aquí nos movemos muy bien, yo te honro a ti, tú me honras a mí, qué buen colegio tenemos aquí, la Trinidad, pero al final, que yo soy el jefe, diría el Padre. No lo vemos. Pero vemos siempre un sentido de honra, de función. Sí, funciones diferentes. Y por eso Pablo, cuando habla del cuerpo, que el pie no puede decir al ojo, no te necesito, o el ojo decirle al dedo gordo, oye, tú no vales para nada. Yo soy el ojo, soy un importante. No, cada uno tiene una función y todos al final son importantes y el conjunto es la clave. Entonces, igual, vemos esa diversidad, por eso vemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, porque Dios puso una diversidad también, pero una diversidad de función y de propósito, de movernos, pero no para siempre buscar jerarquías, sino para buscar funcionar juntos y honrarnos mutuamente. Yo lo que veo es ahí. Muchas gracias, pastor. Ok. Y fíjate que incluso, fíjate el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, igual si hablamos de la función padre-hijo, fíjate que incluso podríamos tú y yo compararnos con Cristo. No, ni mucho menos, hay una distancia increíble. Sin embargo, él me pone a su lado y me dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado, como diciendo, yo comparto. Es la increíble del misterio de Cristo con su iglesia. No lo merecemos, nadie, pero él nos pone a su lado y lo comparte todo. Es increíble. Sí, por supuesto, hay una diferencia, pero él abre la puerta. Ahora, dentro del otro lo veo. Filipenses, la epístola, página 87, a los creyentes de Filipos, en Macedonia. ¿Qué hora es? 19. Bueno, ya aparecen incluso en los manuscritos más antiguos y las compilaciones más antiguas de como aquí aparece con Filipenses. Redacción, pues el año 63 más o menos. Filipenses, como dice aquí, siente que el final, Pablo está escribiendo ahí, el final está cerca. Es una epístola incluso muy intimista, donde alguien que sabe que le queda poco tiempo habla con sinceridad de qué es lo importante en la vida, y por eso la epístola de Pablo a los filipenses nos da unas lecciones increíbles, ¿no? Es como alguien cuando habla la lucidez que uno tiene cuando le queda poco tiempo. Es como si la mente se te abre y dices, vale, ¿por qué no hice lo que hice? ¿O por qué me desgasté en esto? Y la sabiduría que aporta en ese sentido tiene una lucidez porque el tiempo está cerca, el tiempo de su sacrificio. Destinatarios, va la iglesia de Filipo.
iglesia de Filipo, que como aquí dice, fue establecida por Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Bien, y para hacer entender que no había muchos judíos, por eso no había sinagoga. Y la tendencia, en un sitio cuando había judíos y no había sinagoga, es que se reunían junto al río, y ahí junto al río Pablo en Hechos se describe cómo encontró a los primeros creyentes. La relación de la iglesia fue organizada durante el segundo viaje misionero. Recordad que su segundo viaje misionero, estando ahí, pasa de Asia hacia Europa en ese llamado macedónico. Y esta iglesia fue un gran apoyo financiero para Pablo. Después de ese viaje, después de esa visita, después de la conversión, fueron gente que se volcó con apoyar a Pablo. También aquí se habla de una fuerte persecución, que viene una fuerte persecución. Y parece que hubo también alguna epístola más hacia los filipenses, que no tenemos constancia de ella, porque Pablo aquí dice: a mí no me molesta escribiros las mismas cosas, como dando a entender que ya había habido alguna epístola anterior. No la tenemos, pero la tenemos. Recordemos que las que tenemos no es ha sido por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo que preserva lo que ha querido preservar, porque cuando tú ves la Biblia es un milagro de cómo llegó a nuestras manos, y es la preservación de Dios que quería que llegara lo que quería que llegara. Bien, Pablo está claro que la escribe, esquema interno, utiliza repetidas veces en primera persona, por eso es una epístola, como estaba diciendo antes, muy intimista de Pablo. Está como hacia el final, desnudando un poco su alma, es muy intimista, y él habla en primera persona como 120 veces. Se dirige a los hermanos, a sus amados hermanos que experimentan su alegría. Incluso eso lo menciona 60 veces, eso es algo, dando a entender que eso es lo importante. Pablo les exhorta a que solo a través de la fe puedan soportar las pruebas. Hay pruebas, hay persecución. Recordemos que han pasado persecución. A lo largo de la epístola hace un desarrollo cristológico importante. También aquí se habla de la preexistencia eterna del Hijo encarnado, una vez más afirmando estos nuevos principios que vemos cómo están corriendo. Utiliza la palabra espíritu. Hay un espíritu que se mueve en todas estas epístolas que estamos viendo hoy, apuntando prácticamente hacia lo mismo y afirmándolo en esa profundidad cristológica. Esquema general, bueno, introducción, sección doctrinal, la situación personal de Pablo, instrucciones a la comunidad, los enviados que iba a enviar de Pablo, y también recibieron, y también necesidad de seguir el ejemplo. Luego es una sección práctica de seguir el ejemplo de Pablo en el camino de salvación, peligros por la influencia de los judaizantes, una vez más, con todo esto, y por eso Pablo saca, si gente presumía de currículum, pues él más, oye, yo de la tribu de Benjamín, oye, aquí si alguien se va a poner chuleta a ver quién tiene más currículum, pues yo más, pero sin embargo todo lo tengo por basura. Y sabiendo que es lo importante. Términos importantes, pues gozo y unidad, aunque yo destacaría otras cosas, pero bueno, aquí lo que destaca. Conclusión, muchos son los puntos en común que presentan las tres epístolas dirigidas a la comunidad de Colosas, Éfeso y Filipos, y el breve escrito a Filemón, escritos por el apóstol Pablo, como hemos dicho, desde la prisión. Ahora vamos un momento rápidamente a la epístola de los Filipenses y destacar algunas cosillas, y si hay alguna pregunta, y con eso terminamos. Creo que hemos cubierto lo que teníamos que cubrir. Filipenses. Bueno, ¿qué decir de la epístola a los Filipenses? Pues mira, yo, es decirlo antes, he leído y otra vez Pablo vuelve sobre las mismas. En el versículo 9 del capítulo 1, esto: pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué importante eso, que tu amor no esté simplemente basado en emociones, sino en conocimiento. Cuando realmente tú conoces a Dios, amas más a Dios y amas a la gente que te rodea. Es la profundidad del conocimiento, no son simplemente estímulos emocionales, sino es el estímulo del conocimiento y la ciencia, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y ese sentido de sinceridad a alguien que tiene la clarividencia de entender qué es lo importante, ese punto final. Por eso Pablo afirma aquí: para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y todo esto. ¿Qué más podemos destacar en Filipenses? Pues capítulo 2 nos da estos versículos increíbles, como nos pone el ejemplo de Cristo: que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Ves? Aquí vemos el principio de honra. ¿Me entiendes? Al contrario, yo estimo, no es que sea menos, no, pero yo estimo a los demás como superiores a mí mismo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó hasta tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate que esto Cristo lo consigue por lo que hizo, no por ser Dios. Y por eso, en ese plan perfecto, urdido desde antes de la fundación del mundo, en ese propósito eterno Dios, que se fue su beneplácito, de poner todas las cosas en Cristo. Entonces, en esta muerte y resurrección, tuvo esa autoridad, por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es como es un golpe en la mesa, esto es lo importante y contundente. Y bueno, pues aquí luego se menciona, en cuanto a movernos en esta dimensión, ser luminares, aquí se nos dice que es el que produce el querer como el hacer. Habla de Profudito, y capítulo 3 de proseguir al blanco. ¿Qué podemos decir esto? Todo lo tengo por basura. Pero fijaros cómo si Pablo está diciendo esto al final de su ministerio, lo último que está escribiendo hacia los filipenses, y está diciendo que no que lo haya alcanzado ya. Y si uno de la gana de decir, si tú no lo has alcanzado, Dios mío, ¿cuánto nos queda a los demás? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esta es la clave. Entonces, otra vez el tema del espíritu, inercia, movimiento, que yo tenga ese espíritu, esa inquietud, que no me quede estático, que no me quede un status quo, que pienso ya con este nivel, ya he llegado, ya sé, no, hay más, hay que seguir. Entonces prosigo a la meta. Y esto es algo que debe movernos también a nosotros, ¿no? Pablo dice, hermanos, yo mismo, si yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, y el que fue llevado al tercer cielo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosiga la meta al premio de su supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, si somos perfectos, tenemos que movernos, o sea, el amor de Dios, la cristología, el tener a Cristo como Señor, nos tiene que mover en esta dimensión. Tenemos que movernos aquí, tenemos que todos impelidos, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos mueve hacia esto. Pero fíjate que incluso Pablo, algo interesante que lo 17, él mismo se pone como ejemplo, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Qué importante esto, ¿no? Al final es algo increíble en Dios, una cristología profunda en Dios, pero que se hace tangible, que se encarna y se debe encarnar a través de la iglesia. Y eso tiene que verse en ejemplos, por sus frutos los conoceréis, ver realmente esa realidad en muchos. Pablo incluso llora, aquí en el versículo 18 él llora, por algunos que hay muchos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, siempre habrá muchos que quieren desviar de la auténtica cristología, muchos que querrán apartar judaizante, lo que sea, por aquí, por allá. Hay muchos, siempre hay muchos. Lo había antes y lo hay ahora. Y Pablo llora por ello, por eso la importancia de desarrollar una inteligencia, una sabiduría espiritual, un conocimiento de Dios, para no ser engañados y para movernos en el premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Qué os puedo decir? Pues que me quedo con las últimas palabras que me encantan, que fueron reveladoras para mí, cuando dice en capítulo 4, versículo 10, 11 en adelante, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántas veces se ha utilizado este versículo fuera de contexto? Todo lo puedo en Cristo. Estoy en un culto muy emocional. Estoy que me subo por las
paredes, uy, me comeré el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este versículo, el contexto de este versículo no es alguien que está flipando espiritualmente hablando o bajo una unción especial. No, el contexto es alguien que ha aprendido. Ha habido una sabiduría, ha habido una inteligencia, lo ha aplicado correctamente. Ha ido un conocimiento. Y fíjate, dice, alguien que dice, he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea, eso se aprende. O sea, estar contento en cualquier situación, estar en el gozo del Señor, que aquí habla del gozo, en el capítulo 4, regocijaos en el Señor siempre. Estar en ese gozo no es una emoción, es un conocimiento, porque he aprendido. O lo aprendo o no lo aprendo. He aprendido a contentarme. Cualquiera sea mi situación, a estar feliz, contento. Las circunstancias no me dominan. Y luego dice, sé vivir. Y luego dice, sé tener. Sé vivir humildemente. Qué importante es de aprender de mí, que soy manso y humilde. Sé vivir humildemente. Pero qué importante es eso, sé vivir. Y muchas veces la gente no aprende a vivir. No aprendemos. Y a veces seguimos dando los golpes contra la misma roca, la misma piedra. Sé vivir y sé tener. Hay personas que no tienen porque no saben tener. Qué importante que la vida va pasando, pero nos da inteligencia, conocimiento, sabiduría para saber vivir, para saber tener. Dice, en todo y por todo estoy enseñado. Alguien que dice he aprendido, alguien que dice sé vivir, alguien que puede decir sé tener y que puede decir en todo y por todo estoy enseñado, puede decir después todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú crees que ahora, a esta hora del partido, a esta etapa de mi vida, me voy a dejar distraer, me voy a dejar seducir? Sé lo que es lo importante, sé hacia dónde voy. Mira, sé, he aprendido. Por eso todo lo puedo. No es una declaración que emana de una emoción, emana de una profunda convicción, de una seguridad de alguien que ha aprendido, alguien que oraba por los demás pidiendo inteligencia, sabiduría y conocimiento, pero que él lo ha vivido. Por eso dice que le imitaran a él, porque era un ejemplo, lo había vivido y sabía tener. Alguien que experimenta eso puede decir con seguridad, todo lo puedo. O sea, habrá algo en la vida el que tengo, pues tengo, que no tengo, pues no tengo. Si lo tengo, lo disfruto, si no lo tengo, pues lo echo de menos. No me dejaré dominar de nada. He aprendido, digamos, a estar contento con todo y a ser feliz en ese sentido, teniendo que su dicha es Dios. Alguien que ha vivido todo eso puede decir con absoluta seguridad, terminando esta epístola y terminando casi por las epístolas, terminando realmente lo importante, porque es el final, es como colofón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero basado en ese conocimiento, en esa sabiduría, en esa cristología de Cristo, en esa profundidad del conocimiento de Dios. Ahí eso nos da seguridad. Bien, ¿algún comentario? ¿Alguna duda? En los ejercicios, en la pregunta 4. ¿De esta lección? Sí. ¿Desde qué ciudad fue escrito la epístola a los Efesios? No, la siguiente. ¿En qué importantes manuscritos? Pues aquí no aparece, ¿no? No aparece nada en el libro. Pues si no aparece aquí y consigue responder la pregunta, tienes un punto más. Vale. No lo he revisado, no me he puesto a mirarlo, la verdad, Jesús, no te voy a mentir. Pero vamos, si no aparece aquí en el libro, como para poder responderlo, y tú lo consigues decir, tienes un punto. Ok, ¿un comentario, una pregunta o algo? ¿No? En cuanto a Filipenses, pues nada, pues amados, los que estáis. Como no he emitido por otro lado, no hay más gente presente que no que esté aquí. Entonces, confío que los demás luego puedan ver el vídeo, lo montaré mañana para colocarlo y que la gente lo pueda ver. Bueno, pues, amados, muchas bendiciones. ¿No hay ninguna pregunta? Yo también tenía ganas de ir a cenar. Pues nada, chicos, muchas bendiciones. Seguimos adelante. Gracias por todo. Bendiciones. Hay que aguantar la clase así de esta manera es más difícil. Muchas gracias, pastor. Bendiciones. Los bendiga a todos. Hasta Dios luego. bendiga. Bendiga. Hasta luego. Chaito. Hasta luego, pastor. Bendiciones. Chao, chao. Corto la grabación.